organizado por los chicos de la Sociedad Colombiana de Geología y de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Arrancamos hoy con evaluación geológica y geomorfológica del posible cráter de impacto de Tenerife, Córdoba, y con registros fósiles y la enseñanza de la colección paleontológica. Mañana a las 5 también tenemos nuestro calendario. Esto ya está circulando en redes. Todos los de cuarentena conscientes de los estudiantes van a estar en este Google Meet para que lo copien, o sea, siempre van a estar en esa misma dirección. Ya tenemos 922 suscripciones en nuestro canal de Cuarentena con Geociencias. Los invitamos a que se sigan suscribiendo. Ahí están colgadas casi todas las conferencias, menos las primeras antes del jueves de la semana pasada. Hay 3 que no se pueden grabar por temas de confidencialidad de información, pero los invitamos a que se suscriban al canal y las que no han visto las vean. Las programaciones están disponibles siempre en mis redes, casi siempre se las pongo el día anterior para el día siguiente y esa mañana temprano se las pongo también, entonces la pueden buscar ahí. Al que no tiene redes sociales me manda un correo y yo le mando la programación pues como la vaya teniendo, pero tienen que estar pues pendiente. Los invitamos a la próxima conferencia de serie de conferencias Minería desde Casa, el 8 de abril. En su momento Juan nos mandará el link. Digamos que esto es organizado por los chicos egresados de la Facultad de Minas de la Nacional, que están por fuera en Estados Unidos y en Canadá, entonces los invitamos a que participen en eso. También los invitamos a mañana a participar en el lanzamiento del video taller por Google Earth que está organizando la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, a las 6 de la tarde. Esto pues es una cosa para toda la familia, de la estructura que tenemos en Tesalia. Entonces la invitación es a que mañana nos acompañe. También invitarlos a la conferencia de la APG el 7 de abril a las 11 de la mañana, hora Colombia. El que le interese va a hablar también de los plays en carbonatos, así como Ingrid el día de hoy. Esta tarde tenemos 2 conferencias, una a las 2 de la tarde, otra vez con nuestro colega Cristian Romero de Ecuador, que en esta oportunidad nos va a hablar de introducción a la sedimentología en planicies mareales, y a las 4, Mateo, que está estudiando por fuera, nos va a hablar de características geoquímicas de los magmas formadores de sistemas mineralizantes tipo pórfido. Entonces, muy bienvenidos todos. Hoy les empiezo a circular que es el programa del 6 al 9 de abril, en donde están ya incluidos, digamos, los de 5 a 7, la programación de nuestros estudiantes. Como les digo, hoy también de 5 a 7 y mañana domingo de 5 a 7 tenemos programación con estudiantes. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos todos, bienvenida Ingrid y muchas gracias por unirte a nuestra cuarentena con Geociencias. Te doy la palabra. Gracias Clemencia por la presentación, gracias a todos por estar aquí. Bueno, me dicen si empiezan a ver la presentación. Clemencia, tú me dirás, ¿ya se ve? Se ve perfecto, querida. Bueno, entonces arranquemos. Hoy les quiero contar un poco de mi experiencia sobre lo que fue mi trabajo doctoral, titulado La dolomitización hidrotermal en yacimientos carbonatados. Pues hago una reseña más específica para la aplicación en la prospección de hidrocarburos. Y les voy a contar cómo fue el caso en el noreste de España. En primer lugar, pues quiero que todos como caigamos en cuenta por qué son tan importantes los yacimientos carbonatados. Más del 60% de las reservas comprobadas de hidrocarburos pues están en este tipo de yacimientos, así como la de gas en un 40%. En la gráfica ustedes pueden observar pues las principales provincias carbonatadas que hay a nivel mundial. Como vemos, en Colombia la única parte que tenemos cercana en sí de gran producción es la zona cercana a Venezuela. Reservorios en dolomitas tenemos identificados también en varias partes del mundo. En Sudamérica aún no se han distinguido pues a nivel comercial. También necesitamos entender en términos generales qué es la dolomitización.
Yo creo que todos, pues a nivel de pregrado, nos enseñan un concepto muy básico, ese reemplazamiento de calcita por dolomita, pero no sabemos todas las características que puede llegar a tener para que sea un buen reservorio. Una de esas características principales es que posee una excelente porosidad secundaria que lo hace un gran prospecto para yacimientos. Es así como en el año 2015 se culminó un proyecto denominado Dolomitización hidrotermal en las sucesiones paleozoicas de España, las propiedades petrofísicas y su control estructural. En este trabajo tuvimos varios objetivos. Primero, conocer a grandes rasgos cómo es la dolomitización hidrotermal, sus procesos y los efectos. Caracterización de los cuerpos de dolomita y la distribución en la zona de trabajo. Se hizo también una descripción de los diferentes tipos de porosidad en las dolomitas hidrotermales. Se intentó reconocer y hacer un entendimiento de los controles estructurales y si estos tenían que ver con las propiedades petrofísicas y hacer un modelamiento, una predicción de cuál sería el mejor reservorio en campos de hidrocarburos asociados a dolomitas y mirar cómo estos pueden ser tomados como campos análogos. Se utilizaron diferentes métodos. Lo primero fue una recopilación de trabajos previos. Se hizo mapeo y se tomaron muestras en alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados. Se tomaron alrededor de 280 muestras. Estas muestras se clasificaron, se prepararon, se hicieron una clasificación de las dolomitas. Se hizo también una petrografía, se utilizaron secciones delgadas, se hicieron análisis de catodoluminiscencia, asimismo se realizaron estudios de geoquímica, inclusiones fluidas y análisis de cross-links. Se sacaron también diferentes análisis petrofísicos y se hizo un análisis de imagen especial para definir también estas características petrofísicas. El área del trabajo, nosotros aquí tenemos a España, corresponde en la cordillera cantábrica, en esta parte norte, lo que se denomina el oroclinal cantábrico, donde se analizaron diferentes secuencias, principalmente estas, las asociadas, las secuencias carbonatadas, del bajo y medio carbonífero, las cuales corresponden principalmente a las formaciones caliza de montaña, Valdeteja y formación Valcaliente. En azul tenemos toda nuestra secuencia carbonatada. Y en rojo se hizo el mapeo y se distinguieron cuáles eran los principales cuerpos de dolomitas en el área. También se notaba pues, que esto estaba asociado a un gran fallamiento regional, que era la falla de León. En campo se miraron las diferentes geometrías, cómo se observaban las dolomitas, podían estar asociadas en zonas de fallamiento, era muy fácil de reconocer estas dolomitas porque teníamos muy gris, teníamos las calizas y las dolomitas adoptaban este color café. Era muy fácil de distinguirlo en fotografías aéreas, y en campo se chequeaban, se comprobaban los límites. También lo teníamos, formación de dolomitas, como en diques y en pequeños puntos. Empezaban los procesos de dolomitización. Se miraron cómo eran esos contactos de dolomita y calizas. Teníamos a partir de fracturas, se iba produciendo la dolomitización, un enjambre en fracturas o muchas veces estos puntos en forma de lengüetas. Las dolomitas podían tener los remanentes de su fábrica. Aquí tenemos incluso una caliza con estilolitos y aquí se conservaban los fósiles. La dolomitización
a pesar de que ocurría, se alcanzaban a observar las fábricas originales de la calcita transformada. Es por ello que después de hacer el recorrido de campo, se propuso una clasificación de dolomitas de acuerdo a las texturas y a las fábricas. Se reconocieron 3 texturas principales. La primera fue la masiva, tenemos un ejemplo de aquí, que podía ser de grano fino y un grano un poco más grueso. Teníamos unas estructuras bandeadas, que estas se denominan también dolomitas en cebra, y teníamos las dolomitas en tipo brecha. De acuerdo a las fábricas, se dieron 3 fábricas principales: la fábrica en cebra, que podía ser mesocebra, digamos, eran de mayores dimensiones; la microcebra, pequeñas, eran mucho más pequeñas, más finas; las tipos boogie, teníamos porosidad pues no entrelazada; y pues la que era, no se le veía la porosidad en macroescala. Teníamos una muy fina y teníamos una fábrica pues mucho más cristalina, los granos un poco más grandes. Entonces eran los 4 tipos de fábricas especiales que se notaban. En cuanto a la fábrica de cebras, se tuvo relación de cómo íbamos a tener en cuenta cómo era la relación con la estratificación. Como ellas venían ordenadas, podíamos encontrar unas cebras de tipo paralelo. Hacemos aquí una muestra de mano. Unas cebras tipo perpendicular a la estratificación y unas cebras inclinadas. Todo esto pues tenía que ver con las cercanías a las estructuras presentes. También clasificamos las dolomitas cebras de acuerdo a su forma, en forma de chevron, pero para mí fue un mundo completo descubrir que existían de tantas variedades, cómo las podíamos clasificar. En términos generales, en la zona se reconocieron pues el mayor porcentaje, de acuerdo a texturas, fueron masivas, seguidos por las bandeadas y luego en forma de brecha. Y de acuerdo a la fábrica, las que más predominaban eran las de tipo boogie. Necesitábamos reconocer en cada una de estas, pues hacer una descripción petrográfica. Nosotros en el trabajo manejamos 2 tipos principales de dolomita: una dolomita de reemplazamiento llamada dolomita A y una dolomita de relleno llamada dolomita B. Distinguíamos pues los grados, cuando empezar, teníamos un B1, un B2, pues según sus secuencias de cristalización, y reconocíamos otros minerales de relleno, en este caso calcitas tipo 1, tipo 2, también de acuerdo pues al momento de cristalización. Y se reconocieron pues en petrografía y con catodoluminiscencia también diferentes fábricas y diferentes texturas que podían presentar las dolomitas. Las dolomitas presentan una característica fundamental en catodoluminiscencia, que son estos colores rojizos, y tenemos estas puntas muy sobresalientes. Son muy típicas en dolomitas para reconocer. La catodoluminiscencia es un tipo de análisis que nos sirve mucho en carbonatos para mirar cómo han sido los procesos de diagénesis. Se realizaron diferentes tomas de datos petrofísicos de acuerdo a los tipos de dolomitas. Nosotros aquí podemos ver claramente, se tomaron datos de porosidad y permeabilidad. Vemos aquí en azul la porosidad y permeabilidad pues de unas calizas normales es muy baja, pero vemos que el rango de las dolomitas se hacía muy amplio.
Entonces, unas dolomitas podían presentar rangos de 0 hasta 12%, un promedio de 4%, que para clays de carbonatos ya es un valor muy importante. Pues a diferencia de las calizas que ya son tan compactas, las dolomitas, esta porosidad secundaria hace que pueda tener datos muy interesantes de porosidad y permeabilidad. Luego, ¿qué hicimos? Conociendo esos datos de porosidad y permeabilidad, queríamos ver si las relaciones de las texturas y de las fábricas hacían que unas tengan mejores características que otras. Y observamos que sí. Las bandeadas, en este caso, presentaban muy buenas condiciones de porosidad y de permeabilidad. Eran las que mejor mostraban estas condiciones, de acuerdo a texturas. De acuerdo a fábricas, teníamos pues unas variedades. Teníamos en mesocebras, porosidad, permeabilidad, pues también relativamente altas, y en estas que aparentemente parecían finas, en las que no se les notaba una fábrica, mostraban una porosidad que puede haber sido relacionada con porosidad intercristalina, que aumentaba mucho estas características. Y en las boogie, a pesar de tener unas porosidades relativamente altas, las permeabilidades eran bajas. Todos nuestros poros, pues aunque sean grandes, no se encontraban interconectados. Haciendo una relación de ellas, aquí tenemos los valores promedio de los tipos de acuerdo a las fábricas, y vimos que estas son las que mayor presentaron. Tenemos toda la relación. Podríamos decir es una relación de este mismo. De acuerdo a las fábricas tipo Zebra, entonces quisimos ver también si esas relaciones petrofísicas influían de acuerdo al tipo de fábrica que íbamos a encontrar. Entonces, observamos que las mayores porosidades y permeabilidades, pues, en promedio presentadas, eran las que se hallaban paralelas a la estratificación. ¿Listo? Aunque las otras igual presentaban promedios importantes de porosidad y permeabilidad. De acuerdo a la forma, las planares, podríamos decir que también presentaban, aunque chevron, la permeabilidad era menor y la porosidad era más alta. Pero luego igual se puede pensar en otro tipo de yacimientos donde la fracturación incremente estos sitios. Listo. Se hizo un corte este-oeste en la zona de estudio. Se trasladaron los valores de porosidad y permeabilidad con el fin de lograr una caracterización regional, sin mirar si estos factores aumentaban en ciertos sitios o disminuían, y estos si estaban o no relacionados a las características que se habían encontrado. De esta forma se hizo una caracterización regional en toda nuestra parte. Recordemos otra vez, esto es España, aquí tenemos la parte norte, en la cordillera aquí cantábrica. Descubrimos 3 zonas. En la zona oriental se presentaban dolomitas de tipo bandado masivo. Aquí encontrábamos mesocebras, unas muy gruesas, cristalinas gruesas, y encontrábamos la disposición, la estratificación y la forma era paralela. En la parte central encontrábamos también tipo bandeado masivo. Aquí ya encontrábamos tipo boogie, mesocebra, pero las formas, aquí vamos encontrando formas más inclinadas y sigmoidales. Aquí ya teníamos una oblicuidad entre los planos, pues de las formas que nos daban con la estratificación. Y en esta zona, la zona occidental, encontrábamos normalmente masivas con fábricas de microcebra, boogie,
Y aquí teníamos formas ya de tipo chevron. En esta parte estábamos en unas zonas con mayores deformaciones. Teníamos más intercalación, más oblicuidad en los planos de la estratificación con respecto a los planos formados por las cebras. Se hizo de esta forma paralelamente un análisis de imagen para comparar la petrofísica encontrada en PLOCs a mirarla con los análisis de imágenes, y podíamos calcular el tipo de porosidad perdida. Nosotros en las Dolomitas, como suceden varios fenómenos de cristalización, entonces ellos pueden presentar un fenómeno que se llama la sobredolomitización, que hace que mis poros originales nuevamente vuelvan a rellenarse. Esa sobredolomitización iba a generar un problema a la hora de evaluar el yacimiento, puesto que los valores que uno piensa que son altos, al final, en sitios donde se produzca la sobredolomitización, haría descender la calidad del yacimiento. Entonces, se reconocía una porosidad inicial, una porosidad final, se calculaban cuáles eran la zona original, cuál era los rasgos de porosidad. Comparando los análisis en los blogs y luego los de análisis de imágenes, de acuerdo a los tipos de fábricas encontradas en las Dolomitas, se reconocieron que las mejores Dolomitas iban a estar en las microcebras y en estas, les llamábamos, le pusimos este nombre, era por su textura azucarada, podemos decir que eran cristalinas de grano grueso. El mayor diámetro de poro fue encontrado en las Dolomitas tipo Boggy, pero recordemos que estas presentaban baja permeabilidad. Obviamente, pues la porosidad en los blocks iba a ser mayor a la porosidad de los análisis de imágenes, debido a que uno se le escapa la microporosidad. Y claramente se reconocía que los cementos de dolomita disminuyen dramáticamente la porosidad, principalmente en las mesocebras, que inicialmente nos habían dado buenos valores. Esa sobredolomitización pues nos afectaba grandemente el yacimiento. Se realizaron asimismo diferentes estudios de geoquímica en los diferentes tipos de dolomita, en la B, en la A, y pues en las calizas normales se hicieron diferentes clases de análisis, y así también se hicieron análisis de isótopos, tanto para dolomita A, B y para los tipos de calcitas. Esto se hizo para reconocer los fluidos involucrados. Nosotros tenemos aquí una gráfica de estroncio-estroncio, en el cual están graficados las composiciones pues más asociadas. Tenemos al agua del mar en el Pérmico temprano, a las rocas plutónicas, al agua del mar del Carbonífero tardío, y veíamos las dolomitas tipo A y tipo B, a cuál de estas estaba más cercana. Entonces, estaba mucho más cercana a las aguas marinas, en diferencia a las rocas ya superiores, que tenían muchos más aportes siliciclásticos. Se realizaron también análisis de inclusiones fluidas para determinar la composición de los fluidos formadores, las temperaturas que se pudieron originar. Se sacaron tanto para las dolomitas de tipo A, dolomitas de tipo B, para calcio, y en algunas partes cuando salía el cuarzo también se lo reconocía. Las temperaturas se analizaron
por medio de microtermometría para los diferentes tipos. Se analizaron qué zonas tuvieron influencias con temperaturas más altas. También con la microtermometría se pudo reconocer las salinidades. Entonces se hizo a través de toda la secuencia y se reconocieron los principales lugares donde mayores salinidades había, mayores temperaturas también, para al final proponer un modelo de formación. Con los análisis de Crosslix también se miraron sus cercanías a la formación de agua marina para corroborar pues, cuál agua de formación es la que había hecho parte en la cristalinización de estos minerales. Se llevaron a un gráfico, donde teníamos la temperatura, los isótopos de oxígeno, se llevaron todas las muestras y veíamos que claramente las muestras estaban en un terreno llegando a un poco también magmático, dieron temperaturas supremamente altas, con lo cual se evidenciaba pues el origen hidrotermal de nuestras dolomitas. Tenía que haber alguna influencia hidrotermal cerca para que se hayan formado. Finalmente, reconociendo todas estas características, para cada área se sacaron pues, las características principales para caracterizar mi reservorio, perdón la redundancia. Teníamos en cuenta cuánto era el porcentaje de dolomitización, cómo eran las propiedades petrofísicas, qué intensidad de fracturación había, la temperatura de homogenización que nos dieron las inclusiones fluidas, las salinidades, y reconocer también dónde se pudo producir sobredolomitización. En verde tendríamos pues los factores que mejor me condicionarían a mi yacimiento. Aunque nosotros observamos, pongamos en porcentaje de dolomita, la mayor parte en la zona occidental de mi área se encontraba dolomitizada, iba disminuyendo hacia el este. En propiedades petrofísicas, aunque miren, aquí en el este también fueron altas, teníamos pues muy poco lugares dolomitizados. El factor de fracturación, la intensidad de fracturación me incrementa, que esto se me haga un mejor yacimiento. Las salinidades, pues todos daban en rasgos buenos, pero había un factor que definitivamente me iba a ayudar a seleccionar cuál sea mi mejor sitio para yacimiento. En este caso, tanto la zona central como la zona este tenían una sobredolomitización, o sea que esa porosidad que yo la había visto buena y premiada por muchas cosas, pues iba a estar rellena nuevamente, me opacaba completamente las características. Se propuso entonces un modelo de dolomitización y de formación de la porosidad. Nosotros, esta zona empezó un proceso, la cordillera Cantábrica, donde inicialmente pues era un orógeno, la zona de España, toda esta zona lo que reconocíamos como Gondwana, estaba separado de lo que iba a ser el orógeno Varisco. Había un mar marginal, el cual se fue formando, ya en esta época se fue formando el oroclinal cantábrico, que me fue cerrando, al final me cerró todo este mar que teníamos, y esta agua que teníamos aquí fue la fuente para que para que tuviera los principales minerales de cambio, de magnesio por calcio, y tuvimos un fenómeno muy importante al formarse este oroclinal. Cuando se formó este oroclinal, hubo una raíz, se dobló la corteza, ¿cierto? Hubo un engrosamiento cortical, pero se produjo un fenómeno llamado de laminación litosférica,
que hizo que se cayera la raíz, y todo este calor me trajo cuerpos plutónicos que están muy bien datados en la zona. De esto existen varios estudios en la cordillera Cantábrica, y esto me produjo el suficiente calor para que a través de grandes fallas todos nuestros cuerpos que teníamos de formaciones carbonatadas podrían pasar a formar grandes cuerpos de dolomitas. Aquí lo tenemos un poco más cercano. Este cinturón que se me fue formando, cinturón de pliegues y cabalgamientos, me duplicaba secuencias, y estos mismos planos ayudaban a que tenga mejor circulación de fluidos. Esta circulación de fluidos me produjo grandes cuerpos de dolomitas, pues alrededor de toda esta secuencia. Pues obviamente ya este mar se evaporó, todos estos fluidos fueron interactuando con el calor producido por los cuerpos que teníamos aquí, y pudimos tener la dolomitización hidrotermal. Finalmente, pues podemos decir como conclusiones que la dolomitización hidrotermal produjo unas propiedades petrofísicas muy favorables, porque aumentó la porosidad secundaria en toda esa secuencia calcárea del Paleozoico de la cordillera Cantábrica. Esa dolomitización hidrotermal, aunque pues no es tan continua, está distribuida espacialmente en grandes unidades, y afectó principalmente hacia el occidente, en esa parte de la cordillera Cantábrica. Tanto observaciones de campo y análisis petrográficos fueron utilizados pues para definir los diferentes grupos de dolomita, y se incorporó una clasificación por textura y fábricas internas para caracterizar cuáles son las mejores propiedades petrofísicas en cada una de esas texturas o fábricas. Los mejores potenciales de los reservorios están asociados a dolomitas tipo boogie y microcebra, donde la macro y la mesoporosidad es característica, pero también están relacionadas a la abundancia y a la extensión de cuerpos de dolomita y a la intensidad de fracturamiento. Y lo súper fundamental aquí es que la sobredolomitización va a tener un impacto negativo en la calidad de los reservorios, porque va a disminuir dramáticamente la porosidad cuando esta es nuevamente afectada por fluidos hidrotermales. Esto, como les decía, es un caso en España. Nos pone a pensar qué pasa en Colombia. Pues en Colombia nosotros tenemos varias zonas con formaciones carbonatadas. También tenemos condiciones que la harían favorable, que hay gran ocurrencia de circulación de fluidos hidrotermales. Tenemos presentes también cinturones de cabalgamiento. Entonces, en alguna parte deben estar las dolomitas. Pues tenemos un gran problema. Obviamente las que están muy cercanas a la cordillera central, estos fluidos hidrotermales serán demasiado calientes, los cuales ya entonces ya no me van a convertir a dolomitas, sino que ya se me van a pasar a mármoles preferiblemente. Tendríamos que buscar zonas donde tampoco la temperatura sea muy alta. Esto nos ha llevado, pues actualmente yo trabajo en la Universidad Surcolombiana, en el programa de Ingeniería de Petróleos. Estamos desarrollando varias líneas de investigación, una de ellas principal, que es la caracterización de yacimientos carbonatados en cuencas sedimentarias de Colombia. Obviamente hemos empezado con la cuenca del Valle Superior del Magdalena, y en asocio con la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional, el Grupo de Investigación JIPE y el Semillero Geoda, hemos arrancado una serie de estudios preliminares para lograr lo que hemos hecho, como en el caso de España, empezar una caracterización de las rocas sedimentarias. Actualmente son reconocidos ya varios sitios donde se extraen hidrocarburos de rocas de este tipo. Tenemos en el Putumayo, también donde se están estudiando,
y muchos otros lugares donde empiezan a replantearse si es productivo o no explorar en este tipo de yacimientos. Pues obviamente algún camino tenemos que encontrar, ¿cierto? Una vez se nos acaben los yacimientos convencionales, tenemos que empezar a estudiar otro tipo de yacimientos. Esto es todo, les agradezco mucho. Las preguntas que me quieran hacer, las leo en el chat, me parece. Ingrid, súper, muchas gracias. A ver, chicos, los que tengan preguntas en el chat o por el micrófono está abierto. Bueno, cuando no preguntan uno se asusta, o no entendieron nada o queda uno. El potencial en el Putumayo. Bueno, sé de estudios, Leonardo, sé de estudios y presentaciones que hemos asistido a varias cumbres de petróleo. Sí, están incluso ya extrayendo en varias secuencias en el Putumayo. No sabría decirte en este momento, no recuerdo bien los nombres, pero sí, ya hay mucho. ¿Cuánto tiempo toma? Bueno, a mí me tomó 5 años. Ustedes saben que un estudio de doctorado es una cosa loca, pero pues y fui una sola persona. Esto puede ser súper interdisciplinario, se pueden formar varios equipos y podemos cubrir. Temperaturas pues encontramos altas. Los estudios de microtermometría daban temperaturas cercanas del campo hidrotermal, 150, 160 hasta 200. Daniel me pregunta, ¿en qué unidades del valle se están enficando o se están produciendo? ¿Querrás decir? Tenemos en la formación Villeta, tenemos varias rocas carbonatadas. Pues tenemos, ahorita incluso hemos avanzado en varios estudios de las calizas, las que denominan de Tetuán, todas las calizas que están en la formación Villeta. Ok, eso es todo. Listo. No, muchas gracias entonces a todos. Los invito también, pues los que quieran escribirme, les dejo mi correo en el chat. Colaboraciones, me encantaría tener muchas. Nuestra mayor deficiencia ha sido en la parte geoquímica, así que pues, espero ansiosa a la gente que nos quiera colaborar en la parte geoquímica, porque sí nos hace falta en los análisis de este tipo de rocas en Colombia. Ingrid, tiene una pregunta en el chat. Sí, una pregunta. Felicitaciones, Ingrid. Gracias. ¿Quién me habla? El geólogo Germán Reyes desde Bucaramanga. Hola, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, Ingrid. Bueno, el tema de estudiar las rocas sedimentarias y especialmente las carbonatadas, pues ha sido un tema pues de los principales en la petrología sedimentaria. En el tema de las rocas lodosas de la mudstone, ese tema petrofísico en Colombia, tú sabes quién lo ha adelantado a nivel integral, es decir, considerando no solamente la mineralogía, sino la estructura y la textura. Y mi otra pregunta es, bueno, tú veo que es de la escuela europea y llaman fábrica y otra cosa es la textura. Nosotros aquí en Colombia le llamamos textura, estructura y composición. O sea, la fábrica, en ese caso, ¿a qué se refiere? Si es propiamente la textura con sus más de 19 elementos y la estructura a los otros rasgos que se dan primarios o secundarios, bien sea de origen propiamente geométrico o que sea... Se me fue la voz. No sé si seguiste preguntando, Germán. Bueno, lo que alcancé a escuchar. En la primera parte de corchas, no sé quién estará trabajando intensamente eso en Colombia.
tendríamos que averiguar y cuando lo sepamos me cuentas, no lo sé. Lo otro, pues esto nosotros llamábamos textura, eran los grandes, los rasgos mayores, los rasgos podemos decir como superficiales, y fábricas nos referíamos al ordenamiento interno, cómo las veíamos las relaciones internas de ellas, era más en ese sentido. Y la composición, si ya la manejamos directamente a tipos de dolomita A o B, A1, B1 o B2, como normalmente lo trabajan en otro tipo de estudios, la clasificación general de dolomitas. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, entonces volvamos a dar los avisos parroquiales. Ay, se me perdieron. A ver, les doy otra vez los avisos parroquiales porque hoy tenemos la incorporación de los trabajos de los chicos a partir de las 5 de la tarde. Entonces, es muy importante, los chicos de los capítulos estudiantiles de la Sociedad y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo se unieron para presentar sus trabajos de grado de cualquier disciplina, ingeniería de minas, ingeniería de petróleos, geología, ingeniería geológica y geociencias. Entonces se pueden contactar los estudiantes presentes aquí que ya tengan su trabajo de grado terminado y sustentado desde el 2016 al 2020 para incluirlos en el calendario. Hoy arrancamos con evaluación geológica y geomorfológica del posible cráter de impacto de Tenerife, Córdoba, y a las 6 registros fósiles y la enseñanza de la colección paleontológica. Invitarlos a que se suscriban al canal de Cuarentena con Geociencias. El canal ya tiene 920 suscritos. Yo lo deseo profundamente que para mañana, en nuestra segunda semana de Cuarentena con Geociencias, tengamos 1000 suscripciones para mostrarle a la gente cómo es la fuerza de la geología en este país. Los cronogramas de las charlas lo pueden encontrar en mis redes sociales. Digamos que eso generalmente estoy tratando de que los calendarios sufran la menor cambio posible. Hay algunos pues que es imposible por temas particulares de un par de conferencistas, pero están siendo programadas, digamos, semanalmente. Les cuelgo el cronograma y diariamente, la noche anterior y el día temprano por la mañana, les cuelgo las charlas del día. El Minería desde Casa se está vinculando a este programa de Cuarentena con Geociencias. Ayer tuvieron su primera presentación y la próxima es el 8 de abril. En este correo pueden hacer las consultas. Ellos no tienen todavía los links de todas las presentaciones, pero la invitación es a que se unan a esta iniciativa. También al videotaller de Google Earth mañana mañana a las 6 de la tarde en el Facebook de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Nos van a llevar a paseo por la estructura de Tesalia Huila. Este es una cosa para toda la familia, para que por favor los inviten y estemos ahí en la hora del suicidio, que son los domingos entre las 5 y las 7. Nos vamos mejor para Tesalia. Y aquí tenemos la invitación para el 7 de abril, también con plays carbonatados, en una iniciativa de los programas visitantes de la IPG. Esta tarde a las 2 nos va a hablar Cristian Romero. Él ya se vinculó con nosotros y esta tarde va a volver a conversar con nosotros en Introducción a la Sedimentología en Planicies Mareales, y a las 4 tenemos una interesante conferencia por Mateo Espinel, que es un chico egresado a la Universidad Nacional Superpilo, que está haciendo su maestría en Europa de características geoquímicas de los magmas formadores de sistemas mineralizantes tipo pórfido. Mañana tenemos 2 conferencias, una a las 11 de la mañana con el profe Agustín Cardona de la Nacional, segmentación tectónica de una margen continental paleozoico tardío de los Andes colombianos, y por la tarde tenemos a Felipe Lamos, profesor de la Uninorte, con los pasos de Humboldt en el Caribe. Las personas que quieran vincularse con conferencias, digamos que hoy les pongo a circular que es el de los primeros días de la próxima semana. Digamos que el calendario está apretado,
pero pues se les busca un rotico a los que todavía quieren vincularse. Tenemos programación hasta el lunes 20 de abril y después del lunes 20 de abril, a partir del martes, lo que vamos a empezar a hacer son unos paneles, unas puestas en común, en donde van a participar varias personas con temas específicos. Hay unos de ambiental, unos de patrimonio, unos de estructural, unos de minería. Entonces eso pues se los seguiré contando cuando tengamos ya estructurado el cronograma de fondo. Por el momento, muchas gracias por vincularse a nuestro Cuarentena con Geociencias, que tengan una linda tarde y nos vemos a las 2 con las mareas. Chao, chao. Ingrid, muchas gracias.